directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Te invitamos a que experimentes durante los próximos 30 minutos lo que Dios tiene para ti. Ahora te dejamos en compañía del reverendo Antonino García. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 50. Génesis, capítulo 50. Génesis 50. Quiero leer del verso 14 en adelante. Después que habían sepultado a su padre, José volvió a Egipto junto con sus hermanos y todos los que fueron con él para sepultar a su padre. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José nos tenga rencor y nos devuelva todo el mal que le ocasionamos. Y enviaron a decir a José: tu padre nos mandó antes de su muerte que te dijéramos, así diréis a José: por favor, perdona la maldad de tu hermano y sus pecados, porque te trataron mal. Por eso te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. José lloró mientras le hablaban. Entonces lloraron también sus hermanos, y postrándose delante de él le dijeron: aquí nos tienes como siervos tuyos. Pero José le respondió: no temáis, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les confortó y les habló al corazón. Quiero en este día hablar de un tema que atormenta al hombre, destruye antes de pelear al hombre, acaba con el hombre antes que pelee, acaba con pueblos, hogares, líderes, ministros. Quiero hablarles del miedo. El miedo, el terror, el temor. El miedo el mundo está lleno de miedo. Vivimos en un mundo lleno de temor y de miedo. Miedo a todo. La humanidad se siente sin protección, entonces tiene miedo. Usted ha sido invadido en diferentes ocasiones por el miedo. Cuando no hay protección, el mundo se siente inseguro, les preocupa. Y lo que más me preocupa en este momento, hoy, es que tenemos una iglesia temerosa. Tenemos un pueblo cristiano miedoso. Esas son cosas inauditas que no podemos entender. ¿Por qué los cristianos deben tener miedo? Los cristianos supuestamente oran a Dios, piden a Dios, viven para Dios, pero viven con miedo. Usted me dirá, lo que pasa que es la naturaleza del hombre. Ok, es la naturaleza del hombre.
Pero también Dios dijo, yo estaré con vosotros. También Dios dijo, clama a mí, yo te responderé. También Dios dijo que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Ahora, para los que siguen a Cristo, la Biblia manifiesta en diferentes lugares, en diferentes partes, cómo Dios estaría con nosotros. Él estuvo con los profetas, con los reyes, y en diferentes ocasiones le dijo, no teman, yo estoy con vosotros, no teman. Una de las palabras favoritas que usted encontrará, que se le decía a los profetas y a los reyes, es no teman, yo estoy contigo. Cuando los profetas iban a invocar a Dios para alguna actividad, sea guerra o sea cualquier otra actividad, decía, no temas, yo estoy contigo. Dios es el que nos socorre. El salmista demuestra en sus escritos que en muchas ocasiones él tuvo temor. Por eso él decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso, la Biblia es el manual perfecto para todo cristiano, para toda persona que está siendo víctima del temor. Cada persona que es víctima del temor necesita leer la Biblia. Por eso yo les mando a leer la Biblia constantemente, porque leer la Biblia trae fe a su vida. Porque el socorro viene de Jehová. Diga, mi socorro viene de Jehová. Y en las adoraciones, en nuestras oraciones, debe haber siempre esa gratitud y ese clamor hacia Dios. Pero vamos a ver un poco más lo que es el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es temor. ¿Qué es temor? El temor es una emoción que se caracteriza como un intenso sentimiento. El miedo se caracteriza como un intenso sentimiento que cogemos como costumbre, que habitualmente produce en nosotros cosas desagradables, produce en nosotros, provoca en nosotros ese peligro, ese peligro que viene a nuestras vidas. Por eso cuando usted de repente siente algo, inmediatamente ese miedo lo impulsa a hacer cosas. El miedo lo impulsa. Tal vez quiero que lo veamos de un punto de vista diferente. Yo quiero que vea el miedo en este día, quiero que vea el miedo desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptivo. Es algo que se te va adaptando. Por eso hay gente que usted la vive, ve que son temerosas todo el tiempo. Se han adaptado a eso. ¿Ya? Eso es biológico en ellos. Se va adaptando. Y se constituye en un mecanismo de supervivencia. Por eso usted ve que el miedo, cuando la gente tiene miedo, sale corriendo. Es buscando sobrevivencia. Quieren sobrevivir a la muerte, quieren sobrevivir a lo que sea. Es una supervivencia, es un acto de defensa, quiere defenderse. Ahora, esto está en nuestras mentes, en el individuo. Eso le produce a los hombres y también en los animales. Usted ve que los animales cuando tienen miedo salen huyendo. Eso está en su vida. Eso Dios lo dejó allí para sobrevivencia. Ahora, quiero que vea el miedo también del punto de vista neurológico. Es una forma común de organización. Es algo que está en el cerebro, que se va organizando en la organización primaria en los seres vivos. Eso está aquí, en la mente, ¿ya? Y se constituye una glándula, es como una glándula que se activa cuando viene el miedo. Es una glándula que hay dentro de usted, que está allí en lóbulo temporal, que está en el cerebro. El lóbulo temporal que está en el cerebro es una glándula que cuando usted tiene miedo, eso se activa. Y eso va a producir ciertas reacciones, ¿ya? Por eso,
también lo vamos a ver del punto de vista psicológico. El miedo, en el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, que es necesario para la correcta adaptación del organismo en el medio ambiente, que provoca una angustia en la persona. Por eso usted ve a las personas con miedo angustiadas, ¿ya? Porque psicológicamente están siendo afectadas por algo que le sucede. No necesariamente usted tiene que ver una tormenta para tener miedo. No necesariamente usted tiene que ver a alguien feo para tener miedo. No necesita tener a alguien con una pistola para usted tener miedo. Simplemente hay temores inventados, hay temores que vienen a usted por las noches. Solamente un sueño le puede causar miedo espantoso a usted. De repente hay alguien que soñó, por la noche estuvo soñando que un perro negro venía sobre él y los ojos eran así rojos. Y se levanta. Ese sueño le puede perturbar toda la vida. Si usted lo agarra, lo toma, lo recibe como una realidad en su vida. Era apenas un sueño, era apenas algo que usted en su inconsciente estuvo soñando, pero no era ningún mensaje futuro ni nada de esas cosas. Ahora, miremos el miedo desde el punto de vista social y cultural. El miedo puede formar parte del carácter de la persona. El miedo puede formar parte del carácter de todas las personas o de una organización. Por ejemplo, aquí en la iglesia, de repente, todos nos somos involucrados, todos somos envueltos por un miedo de algo que yo diga aquí y todos se empiezan a tener miedo por eso. Ahora, para algunos el miedo tal vez no es nada ni psicológico, ni espiritual, ni nada de esas cosas. Tal vez usted dice, el miedo es algo natural en mí. Pues no es natural en usted, porque Dios vino a su vida y cuando Cristo vino a nuestras vidas, el miedo se tiene que ir de nosotros. El miedo se tiene que ir. El miedo, según algunos viéndolo socialmente y culturalmente, es un carácter. Esa es la forma de esa persona vivir, con temores toda la vida. Y eso es lo que hacen los gobiernos o hacen los dictadores, producir miedo en el pueblo, para que el pueblo viva atemorizado. Eso es lo que hacen los machistas en el hogar, causan temor a la mujer y a los hijos. Cuando ellos llegan, todo el mundo tiembla, cuando él llega, todo el mundo corre, porque él trata de formar ese carácter en la persona, un miedo en las personas. Ahora, el miedo es un producto emocional del cerebro, es algo que está en el cerebro cuando el esquema de sistema límbico está en su mente, en su cerebro, ¿ok? Quiero decirles en esto y quiero concluir con esto. Este mecanismo que se desata el miedo se encuentra en todas las personas, como en los animales, se encuentra en el cerebro. Toque, por eso ponga su mano en el cerebro y diga, temor, te vas de mi mente, te vas de mi cerebro. Ahora te ordeno, sistema límbico, eres libre ahora en el nombre de Jesús, por el poder de Dios. Soy libre de todo peso, de temor de mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora, eso es viéndolo científicamente. Ahora veámoslo espiritualmente, que es el miedo. El miedo es producido por cosas ajenas, o el miedo es producido por la ignorancia. El miedo es producido cuando ignoramos cosas. Ahora, el miedo es producido por alguna experiencia amarga del pasado. Y el miedo te impide ver la gloria de Dios. Cuando tú tienes miedo, te impide muchas cosas, disfrutar la vida. Cuando tú tienes miedo, te impide ver lo que Dios hace. Un ejemplo, hay gente que no puede estar en las alturas.
Hay gente que no puede subir un avión por el miedo. Si usted viera lo lindo que se ve la tierra desde el avión, las cosas serían para usted diferentes. Hay gente que no pueden subir, por ejemplo, para irnos no muy lejos. Hay gente que pasar este pasillo aquí, usted los ve pegado a la pared. Un día esto iba subiendo yo y veo una persona que viene en el pasillo y viene pegado a la pared, así viendo para la pared. Yo digo, ¿y por qué camina de esa manera? No, porque me da miedo allá, dice. No pueden caminar, no pueden mirar el vacío, tienen miedo. Si lo traemos al mundo espiritual, hay muchas cosas que Dios quisiera mostrarte, pero tú tienes miedo. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero tú tienes miedo. El miedo te impide. Se cuenta la historia de un alpinista, un hombre que quería la fama, que quería demostrar que él podía subir una montaña. Y empezó a subir la montaña y se le anocheció. Pero él no acampó, no se puso en un lugar, sino que quería seguir caminando, quería romper el récord. Y siguió subiendo. Y la noche se puso tan oscura que ya era difícil. Y en uno de esos dio un mal paso y se vino abajo. Pero como ya estaba amarrado con la soga, y él empezó a bajar y a descender de una forma vertiginosa, pero en eso la soga lo detuvo. Y cuando la soga lo detuvo, entonces ahí agarrado la soga, colgado de la soga, empezó a decir, Dios mío, ayúdame, socórreme, Dios mío, socórreme. Y una voz le habló, corta la soga. Y él dice, ¿cómo voy a cortar la soga? Si corto la soga, me voy abajo. Porque no veía nada, todo estaba oscuro. Y se aferró a la soga y no la cortó. A la mañana siguiente los rescatistas encontraron a un alpinista muerto de frío, congelado, a 2 metros de altura de la tierra. De 2 metros de altura. 2 metros. Por miedo. Pero alguien en la mente le dijo, corta la soga. Él no se imaginó que ya podía estar tan cerca. Pero como no veía nada, no cortó la soga. Hay algunos de ustedes también que les sucede lo mismo. Porque han tenido un bajón en la vida, porque han tenido un fracaso, porque han tenido un problema, pero han quedado colgados allí, pero no quieren cortarlo. Necesitan cortar ese pasado, necesitan cortar esa comunicación, necesitan cortar con esas cosas que le están a punto de arruinar la vida. Ahora, el miedo nos impide alcanzar lo máximo de nuestro potencial, nos impide alcanzar lo máximo. Un deportista con temor no va a lograr nada. Por eso cuando las personas deportistas o cualquiera que logra, que emprende algo, necesita estar fortalecido para lograrlo. Porque el miedo te va a impedir. ¿Cuántos cristianos en la iglesia hoy están orando, pero no ven nada? Otros están orando y de repente la lengua se les empieza a enredar y ellos paran de orar y no se dan cuenta que el Espíritu Santo quiere venir sobre ellos y bautizarlos y darles nuevas lenguas. Pero ellos tienen temor de que eso suceda, tienen temor de permanecer de rodillas cuando sienten una presencia, cuando sienten algo, tienen miedo y se levantan. Por eso hay gente que no ha podido tener experiencia con el Espíritu Santo por temor. Algunos cuando vienen aquí a la iglesia y empezamos a orar fuerte y les da temor y empiezan a mirar a todos los demás, a ver los que saltan, a los que se mueven y todo eso por miedo. El temor impide ver la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, no tengas temor. En el libro de Deuteronomios, capítulo 5, el verso 5 nos habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por miedo. Dios no era que quería que el pueblo de Israel tuviera 40 años en el desierto. No era que Dios quería mantenerlos ahí comiendo maná. Era que el pueblo tenía miedo y mientras tenía miedo no podía entrar a la tierra prometida. ¡Aló! Mientras tú tengas miedo, la tierra prometida estará a la distancia siempre. Mientras tú tengas miedo, siempre las cosas se van a estar a la distancia.
Iglesia, mientras tú tengas miedo, no vas a ver lo que Dios quiere contigo. Pero el día que eches fuera el temor, las cosas en ti cambiarán. Vea lo que dice. Capítulo 5, el verso 5. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. No dejes que el miedo te aparte de la gloria de Dios. Diga conmigo, no permitiré que el miedo me aparte de la gloria de Dios. Les explicaré este verso un poquito. Cuando Dios quiso hablar con el pueblo, sonó relámpagos y truenos y fuego. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Llamaron a Moisés y le dijeron: Moisés, ve tú a hablar con Dios. Nosotros no queremos hablar con Dios. Nos da mucho miedo. Ve tú a hablar con Él. Y luego entonces ven y cuéntanos lo que Él quiere decir. Por eso hay gente acá en la iglesia hoy, en las iglesias, que no pueden ver la gloria de Dios. Siempre tienen que estar dependiendo del pastor, porque cuando van a buscar la gloria de Dios y sienten algo, se quedan a la distancia. No, mejor yo voy a pedirle al pastor que me diga esto o que me diga aquello. Siempre se detienen la gloria de Dios. Moisés les está diciendo: oye, ¿qué pasa con ustedes? Yo estaba cara a cara con Dios. Yo estaba allí, yo lo veía. Porque ustedes no quisieron subir. Porque a ustedes les dio miedo subir. Por eso yo estuve entre Dios y ustedes. Yo escuchaba a Dios y les mencionaba a ustedes. Escuchaba a Dios y mencionaba a ustedes. En este día, iglesia de Más que Vencedores, es tiempo de oír a Dios. Es tiempo de dejar el miedo. Es tiempo de escuchar lo que Dios quiere contigo. Amén. Pero ¿sabe por qué viene el miedo? Porque Dios nos dice cosas que a veces humanamente no lo podemos lograr entender. De repente Dios te habla y dice: ese trabajo no te conviene. Y usted dice: no, pero si no lo recibo, ¿qué? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar? No, eso no es de Dios. Y se meten en el trabajo. Cuando acuerdan están desanimados. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para venir a la iglesia. El trabajo es demasiado duro. Pero antes de eso Dios les dijo: no lo cojan, no lo tomen. ¿Por qué no escucharon a Dios? ¿Y por qué no escucharon a Dios? Por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al fracaso. Miedo a que no tenían para pagar esto. Miedo que no tenían para lo otro. ¿Cuántos cristianos hemos visto hoy arruinados por el diablo por simplemente tener miedo? Cuando el miedo llega, usted tiene que discernir cuándo es miedo, cuándo es que el miedo está acechando a su vida. Porque el miedo te detiene, te mantiene estancado. El miedo te mantiene allí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Usted se está perdiendo muchas bendiciones de Dios por el miedo. Pero digan conmigo: miedo, fuera de mí. Diga otra vez: miedo, fuera de mí. Mire lo que les voy a decir. Hay gente aquí en este lugar que tienen un potencial, una capacidad para enseñar, una capacidad para instruir a otros, pero no lo hacen por miedo. Diga conmigo: el miedo no es de Dios. Diga otra vez: miedo, fuera. Divórcese del miedo hoy. Divórcese. Usted me dirá: ¿y usted nunca ha tenido miedo? Toda la vida. Sí, toda la vida he tenido miedo. Toda la vida he tenido miedo. Pues, a pesar de que tenga miedo, lo quiero hacer. Porque sé que cuando lo hago, tengo la victoria. Aleluya. Tengo la victoria. Hay cosas, hermanos, en la vida que usted se pierde por tener miedo. ¿Me escucha lo que le digo? Miedo.
Dígale que está a su lado. Echa fuera el miedo. En el nombre de Jesús, echa fuera el miedo. El miedo te detiene, te mantiene estancado. Los hermanos de José, la historia que leímos, los hermanos de José vivieron casi más de 20 años, aparte de los otros años que habían vivido con el martirio en su corazón de que habían matado a su hermano, que habían vendido a su hermano, que qué sabían de él. Pero cuando supieron de su hermano, llegaron a Gosén, llegaron a la tierra, disfrutaban. Ahí estaba la tierra de la ganadería, la mejor tierra. Estaban viviendo en la mejor tierra. ¡Ey! Ponme atención a lo que te estoy diciendo. Los hermanos de José estaban en la mejor tierra. Estaban gozando de la mejor tierra, de la ganadería y de toda bendición, pero había miedo en ellos. ¿Cuál era el miedo? El miedo es que un día de eso le suena el teléfono a uno de ellos y le dice: oye, tu papá está enfermo. Lo llevaron al hospital y él le temblaba el teléfono en la mano. Dice: ay, Dios mío, se va a morir el viejo. Y si el viejo se muere, se acaba la bendición. Si el viejo se muere, se pone feo esto. ¿Qué era? Que la muerte del viejo. Si Jacob se moría, ellos sabían que José podría levantarse contra ellos. Ellos se habían hecho esa imagen. Ellos se habían autodenominado eso ellos mismos. Ellos mismos en una conferencia ahí dijeron: seguramente que cuando José muera nos va a matar a todos. Cuando Jacob muera, José nos va a matar a todos. Porque según ellos creían que Jacob era el que los mantenía, el equilibrio entre José y ellos. José era el señor de Egipto. José los había metido allí. José los había puesto a comer bien. José los había puesto a vivir. Pero ellos creían que cuando Jacob moría, entonces José se iba a vengar de ellos. Y así hay gente hoy viviendo en la bendición, pero con miedo. Hay gente que tiene un negocio y tiene miedo a quebrar el negocio. Algunos que andan en el carro y tienen miedo a chocarse. Otros que están en la iglesia y tienen miedo a irse al infierno. Pero hey, deja el miedo en esta hora. Deja el miedo y empieza a gozar la bendición que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Vienes a la iglesia y todavía tienes miedo. Ayunas y todavía tienes miedo. Miras la mano de Dios y todavía tienes miedo. ¿Por qué? Porque hay miedo en ti. ¿Qué es lo que te está llevando al temor? Ahora, hay diferentes clases de miedo. Hay un miedo que es causado por el pecado. Hay un temor que es causado, o el temor que es hacia Dios, un temor santo hacia Dios. Pero no estoy hablando del temor santo hacia Dios, estoy hablando del miedo a todo. Levante sus manos y diga: Jesús, saca el temor de mi vida, en el nombre de Jesús. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.